Bueno, buenos días a todos, a los que nos saludamos antes. Eh, Mi nombre es Américo Gianelli. Les voy a mostrar unas imágenes para que conozcan un poco dónde vivimos. A ver, si me esperan un segundito voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí nos ven de cuerpo entero, en el mismo lugar donde estamos sentados en este momento. Mi esposa Ana María y quien les habla, Américo Gianelli. Llevamos 34 años de casados y en el mes de abril cumplimos 34 años de casados. Nuestra familia somos nosotros dos. El Señor nos ha dado hijos, nos ha dado la oportunidad de tener muchos sobrinos por los cuales siempre oramos, estamos preocupados por ellos, y también nos ha permitido servirle en nuestra congregación, donde también tenemos allí muchísimos sobrinos. Todos los jóvenes son un poco parte de nuestra familia. Así que allí tiene la foto nuestra. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes. Tanto mi esposa como yo hemos tenido padres cristianos que nos han guiado en el camino del Señor, y ya mis padres están en la presencia del Señor, mi suegro también, mi suegra todavía está en vida. Ella vive en otra provincia de Argentina. Argentina es muy largo, ahora les voy a mostrar el mapa para aquellos que no se ubican tanto. Vive a unos 1000 kilómetros de nuestra casa. Eso es más o menos unas 12 horas de auto, 11 horas de auto, de automóvil. Algunos dicen, me felicitan porque dicen que tengo la suegra perfecta, vive casi a 10 horas de mi casa, ¿no? Bueno, no, pero mi suegra siempre ha sido una bendición para nosotros, también es, es del Señor. Ella, si bien su familia, y ustedes entenderán muy bien esto porque entiendo que en México la Iglesia Católica es muy fuerte, en el norte de la Argentina, donde ella vive también, su familia era católica y sin embargo en un momento conoció al Señor, tuvo una gran lucha y siguió firme cerca del Señor hasta el día de hoy, que tiene prontito para cumplir 89 años. Así que la tenemos con nosotros, bastante desgastada ya, pero ahí bien lúcida y hoy en familia allí donde ella vive. Así que bueno, eso somos nosotros. Vivimos en esta ciudad que se llama Rosario, está en la provincia de Santa Fe. En la ciudad de Rosario, lo más importante que tenemos en la ciudad es el Monumento Nacional a la Bandera, porque en ese mismo lugar donde está el Monumento Nacional a la Bandera, allí hace más de 200 años, uno de los generales que fue uno de los líderes de la revolución aquí en la Argentina, en Sudamérica, se llamó Manuel Belgrano, hizo por primera vez la bandera argentina. Y entonces está el Monumento a la Bandera y es la foto típica de nuestra ciudad. Nosotros vivimos en lo que se conoce como la zona central del país, y es la zona agrícola por excelencia. Casi todo el cereal que se produce aquí, trigo, cebada, girasol, bueno, nosotros decimos soja, no sé cómo le dicen allá en México, todo sale por el puerto de Rosario. Por eso la fábrica de tractores está aquí en Rosario también, ¿no? Una de las fábricas de tractores está aquí en Rosario porque es el punto central. Lo que ustedes ven, a ver si se ve el cursor, allí está marcando el cursor. Esta es la parte sur del país, eso se llama la Patagonia. Nosotros de la Patagonia estamos como a 20 horas de vehículo. Estamos bastante lejos. Para ir a aquellos lugares hay que ir en avión prácticamente, aunque hay rutas, y todo esto es como una zona desértica que tiene el país, aunque en esta parte por aquí donde yo estoy marcando, allí hay petróleo y hoy por hoy están casi todas las empresas petroleras tratando de sacar combustible. Bueno, mi esposa vive en esta provincia chiquitita aquí, se llama Tucumán. Esta es la provincia, es una provincia muy particular, se la llama o se la conoce como el Jardín de la República. Es uno de los lugares más fértiles que tiene la República Argentina. Y todo este sector oeste de la Argentina tiene montañas,
mientras nosotros vivimos en la llanura, bien en la llanura, aquí uno mira y se pierde la mirada porque puede prolongar su mirada por muchos kilómetros y no va a ver ninguna montaña, bien en el límite con la República de Chile, que es el país que está al oeste de la Argentina, ahí sí toda es zona cordillerana. Bueno, así es nuestra ciudad vista desde el aire. Nosotros estamos al lado de un río muy grande que se llama el río Paraná, es uno de los más grandes de Sudamérica. A la altura de la ciudad de Rosario, el río tiene 60 kilómetros de ancho. Y si bien el puente principal tiene unos 2.000 metros, hasta llegar a la otra orilla, porque el río tiene muchas islas en el medio, son 60 kilómetros de un curso de agua que baja desde el Brasil hasta el Océano Atlántico. Bueno, más postales de nuestra ciudad, vistas desde el aire. Es una ciudad de 1.200.000 habitantes más o menos. Esta es la ciudad de Rosario. Este es el frente de nuestra iglesia. Hoy, lamentablemente, a partir de hoy, otra vez estamos sin cultos presenciales, estamos haciendo todo por internet. Aquí el COVID hoy está un poco más fuerte, habíamos tenido un verano muy tranquilo, pero bueno, estamos entrando en otoño, ya el mes que viene vamos a estar en invierno, y entonces tiene un contagio bastante más importante. Este es el frente de nuestra iglesia. Terminamos de hacerlo por allí en el año 2018, lo disfrutamos casi todo el 2019 y el 2020. La iglesia está cerrada porque no nos permiten hacer cultos en lugares cerrados. De todas maneras, nos seguimos reuniendo. Esta es una foto de los hermanos. El año pasado que no nos podíamos reunir, nos animamos y cantamos una canción todos juntos y nos filmamos, y esa es una foto de la filmación. Más o menos nos reunimos unos 100 hermanos en la congregación en Barrio Sarmiento, en la zona norte de la ciudad de Rosario. Aquí, estas 4 caras que ustedes ven son los 4 ancianos que tiene la iglesia. Desde el año pasado nos reunimos en forma virtual porque también por razones de seguridad y de salud estamos haciendo también el Zoom en este tipo de cosas. Y gracias a Dios nos ha permitido operar y a trabajar durante todo este año, este año y medio casi ya, sin ningún inconveniente. Así que bueno, ahí estamos muy sonrientes, pero la verdad que no vemos la hora de volver a juntarnos otra vez. Nuestra iglesia tiene un predio de campamentos a unos 50 minutos de la ciudad, también allí a la orilla de otro río. La zona donde nosotros vivimos está llena de ríos y arroyos, por eso es una zona muy verde, y ahí tenemos nuestro predio de campamento que se llama el campamento de Sebenecer, y estos 2 hermanos este matrimonio, ellos fueron los fundadores del campamento y por años, por muchos años, por varias décadas, sirvieron al Señor haciendo campamentos o retiros espirituales para niños, para jóvenes, para mayores. De alguna manera todos nos hemos criado un poco a la sombra de ellos, así que ese es el lugar que estamos sirviendo. Y nuestro ministerio, además de el pastorado en la iglesia local donde trabajamos, también se vincula a 3 entidades, al programa de formación bíblica y ministerial. Es un instituto bíblico donde enseñamos la Biblia desde hace unos 16 años, y desde hace 8 años también integramos la comisión directiva de la Fundación Evangélica Misionera Argentina, FEMA, que es la fundación que patrocina a los misioneros argentinos que están en Argentina y fuera del país. En Argentina hay unos 100 misioneros aproximadamente en distintas partes del país, y tenemos actualmente 20 misioneros en el resto del mundo, especialmente en el mundo musulmán, y también en algunos países limítrofes. Así que tenemos algunos sirviendo en el campo, en el mundo musulmán, otros desde Europa, pero también con el mismo objetivo. Más o menos unos 120 misioneros desde Argentina. Como hay un gran movimiento en la obra misionera de juvenil, la Fundación Evangélica Misionera ha formado un centro de capacitación bíblica misionera, en la cual también nosotros trabajamos, donde no fabricamos misioneros, sino que capacitamos a los hermanos que sienten el llamado a la obra misionera. Esa es la idea. Y después el Señor dirá, junto con la iglesia local,
cuál es el proyecto, la obra misionera que tienen que realizar, pero la idea es poder colaborar con ellos. Y personalmente nosotros hemos estado sirviendo al Señor en lo que llamamos la Misión Cuba. Hemos estado en 2 oportunidades ya en la isla. En 2019 pudimos ir también junto con mi esposa, con Ana María. Ahí hay algunas fotos de los hermanos de las asambleas que están allí en la isla. Pudimos hacer una conferencia femenina para las hermanas de toda la isla, vinieron de todos lugares para reunirse en un lugar, no en La Habana precisamente, pero sí en un lugar cercano. Allí se hizo la reunión de mujeres, algo más de 100 mujeres vinieron de toda la isla, se transportaron. Uno podría decir no son tantos, pero hay que entender que no hay casi medios de comunicación y es muy difícil movilizarse en la isla. Sin embargo, los hermanos de alguna forma, como pudieron, se trasladaron y estuvieron allí las hermanas en un buen grupo, más de 100 hermanas que estuvieron allí reunidas. También colaboramos con los hermanos de esa zona. En algunas de las fotos hay de las iglesias que están en La Habana. Hay 2 iglesias en La Habana, precisamente. Bueno, estuvimos allí 10 días. En mi caso fue la segunda vez que voy y la primera que fuimos con mi esposa para poder también realizar estas tareas y estuvimos colaborando con otros hermanos también de Argentina que viajaron. Así que Misión Cuba es un proyecto que el Señor nos ha puesto en el corazón y esperamos que cuando esto se normalice podamos volver a viajar. Los hermanos en Cuba también están sin poder reunirse con el agregado de que ellos no tienen conectividad. Entonces el Zoom es prácticamente imposible para ellos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, se visitan los audios que nosotros generamos de Argentina, estamos tratando de que lleguen. El WhatsApp, WhatsApp es factible para ellos, así que están recibiendo audios, materiales que les enviamos y los hermanos están siguiendo con la obra adelante. No tienen predicadores prácticamente, muy pocos, muchas hermanas muy trabajadoras. En una de las fotos por ahí ven bastante jóvenes. Una de las iglesias trabaja mucho con jóvenes y con niños, así que si quieren agregar un motivo de oración, oren por la obra allí en la isla, porque a pesar de todos los inconvenientes que tienen, los hermanos están predicando el Evangelio. Y por allí, en una foto que estamos junto con mi esposa, hay uno de los hermanos que es como un baluarte allí, un hermano que estuvo preso por predicar el Evangelio. Hoy es un hombre de referencia en las asambleas allí en la isla. Se llama Alfredo Capote también, para tenerlo presente en nuestras oraciones. Bueno, eso es un poco el ministerio que desarrollamos en este tiempo. Vamos entonces sí, a la escritura para compartir en esta mañana. Algo más que me quedó por mencionarles es que asambleas de hermanos, o hermanos libres, como algunos lugares nos conocen, en Argentina hay algo más que 1000 asambleas a lo largo y a lo ancho del país, sirviendo en lugares como la Patagonia, que es lo que yo les mencioné, lugares que son para ir de una ciudad a otra, por ahí tienen que hacer 4 horas de viaje o 5 horas, y en los cuales prácticamente no cruzan a nadie, no hay nada. La Patagonia tiene esa cuestión, hay viento nada más, muchísimo viento, y los hermanos se movilizan, no obstante eso, sirviendo al Señor. Hay un misionero, un matrimonio misionero que está en un lugar muy lindo que se llama Camarones. Él, su gira misionera por semana, hace 1500 kilómetros para visitar 2 o 3 asambleas nada más. Así que imagínense las distancias. Sin embargo, allí hay hermanos y el Señor tiene pueblo. Y eso es algo muy lindo y siempre nos anima, ¿no? Así que bueno, así es un poquito el ambiente. Nos da mucho gusto estar con ustedes, hermanos. Realmente es un privilegio. Cuando empezó la pandemia dijimos, ¿qué vamos a hacer encerrados en casa? No vamos a tener contacto con nadie. Tuvimos la oportunidad de estar en España en el año 2019 y estuvimos en las Islas Canarias
y entonces un hermano de las Islas Canarias me dijo, mira, nosotros hemos descubierto que hay un programa en la computadora que se llama Zoom, y que uno lo baja y tiene todos cuadritos y uno se puede ver. Y yo digo, ¿y cómo será eso? En Argentina lo podremos usar también. Me dijo, mira, cualquiera lo baja de internet eso. Y empezamos a hacer la Cena del Señor. Dijimos, la Cena del Señor por Zoom. Nos parecía rarísimo, ¿no? Ya pasó un año y largo, ¿no? Y el Señor nos permite hoy estar en contacto con ustedes. La verdad que en medio de la dificultad, el Señor nos ha permitido seguir haciendo el servicio. Así que estamos muy agradecidos por eso y ha sido una linda sorpresa la llamada de Joel para invitarnos. Así que muchas gracias por este tiempo. Quiero compartirles unos pensamientos sobre el Salmo número 1. Así que les invito, por favor, que abran sus Biblias allí en el Salmo número 1. El libro de los Salmos es el cancionero, nosotros en Argentina decimos así, cancionero o el salterio del pueblo de Israel. Siempre me llamó la atención esto, y es que el Señor procuró que el cancionero estuviera a nuestro alcance, y entonces dejó estos salmos, 150, aunque el pueblo de Israel tenía muchos más salmos que cantaban. Algunos dicen todos los salmos son de David. No todos los salmos son de David. Acá hay uno que es de Moisés, por ejemplo, en el libro de los Salmos. También es muy interesante eso. Pero es interesante este punto, que el Señor no nos dejó la música. No sabemos cómo se cantan. De hecho, hemos cantado un salmo con música más occidental, digamos, ¿no? Pienso yo que probablemente porque lo más importante de los salmos no era la música, es la letra, es el contenido, es lo que transmite, es el mensaje que Dios quiere transmitir a las personas. Y el libro de los Salmos es muy lindo, es un libro que habla mucho de experiencias, muchos de los salmos, especialmente de David, son salmos escritos o fruto de las experiencias de David. Y entonces tenemos salmos tremendos como el Salmo 51, ¿verdad? En donde David abre su corazón para confesar su pecado. Pero tenemos otros salmos como el 63, donde David abre su corazón para decir, yo necesito a Dios en medio de todas mis dificultades, ¿no? Es decir, los salmos son siempre una expresión de lo que uno siente en su corazón. Ahora, en el libro de los Salmos también encontramos grandes expresiones de alabanza a Dios. Y nos sirven un poco de guía a nosotros que queremos alabar a Dios. Y está bien que alabemos a Dios. Dios es digno de toda alabanza. Y uno de los salmos dice de suprema alabanza, es decir, de la mejor alabanza que podemos darle. Pero como el Señor evidentemente no le interesa tanto la música, sino el contenido, esa suprema alabanza, lo que Dios valora mucho, es lo que va por detrás de lo que decimos, ¿no? El contenido, esa carga emocional, esa carga espiritual de un corazón que está agradecido al Señor por todo lo que recibe. El Salmo 1 es un salmo muy particular. Algunos lo comparan con el Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque comienza con una palabra, la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Y me gustaría que pudiéramos leerlo, aunque lo vamos a ir desmenuzando un poquito al Salmo en el tiempo que tenemos por delante. Yo sé que ustedes tienen que ir a comer, ¿no? A almorzar. Yo ya almorcé, esa es la diferencia del cambio de horario, así que yo estoy tranquilo, digamos, pero voy a respetar el almuerzo de ustedes. Aparte, hoy es el Día de la Madre, así que para ustedes, ¿no? Aquí en Argentina lo festejamos en otro día, pero vamos a tratar de terminar en el horario que nos han propuesto. Miren, el Salmo 1 dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Como estábamos diciendo, este salmo comienza con la palabra bienaventurado, igual que el Sermón del Monte. Es interesante porque el Señor Jesús está por decirle a sus discípulos cuáles son las leyes del reino, es decir, cómo deben comportarse aquellos que quieren seguir al Señor en este tiempo, porque el Sermón del Monte tiene una aplicación práctica para hoy, para el ahora, para nosotros en este tiempo. Pero primero procura que entendamos quiénes son las personas bienaventuradas. Y el Salmo comienza, el libro de Salmos comienza con el Salmo número 1. Y en el Salmo número 1, Dios también quiere, antes de darnos muchas enseñanzas a través de la experiencia de los salmistas, quiere que entendamos quién es la persona bienaventurada. Ahora, yo estaba mirando en mi casa cuando estudiaba el Salmo, que la palabra bienaventurado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, significan lo mismo. Una persona bienaventurada es una persona dichosa, una persona feliz, una persona bendita, bendecida, una persona que tiene su corazón que es alegre, que es feliz. Los griegos, en el Nuevo Testamento, en el idioma del Nuevo Testamento, ellos decían que las personas bienaventuradas, o las identificaban, a sus dioses. Es decir, ellos los miraban a sus dioses allí en el Olimpo, lejos de todos los problemas, y ellos decían, esas personas son felices. No tienen problemas, nadie los molesta. Esas personas son felices. Los griegos pensaban eso. Pero imagínense la sorpresa cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran. Claro, la cultura de aquel entonces era totalmente distinta. ¿Cómo bienaventurados los que lloran? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo bienaventurados los pobres en espíritu? Para nosotros los bienaventurados son los que no tienen problemas, los felices. Sin embargo, la Biblia nos enseña allí el concepto de la verdadera felicidad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Señor quiere que entendamos quién es una persona verdaderamente feliz. ¿Quién es una persona verdaderamente bienaventurada, ¿no? Feliz, dichosa, bendita. Yo quiero mostrarles 4 cosas antes de entrar al Salmo, porque me parece que son interesantes, teniendo en cuenta también lo que estamos mencionando del Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5. ¿Quién es la persona feliz? ¿No? ¿Qué es ser feliz? La primera cosa que yo quiero decirles, hermanos, es que Dios quiere que los hombres seamos felices. Hay una creencia popular, ¿no?, del mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea es el sistema, ¿no?, la filosofía que nos rodea, que dice o piensa que Dios está en contra del ser humano. Y como que las leyes de Dios son para que la persona esté triste, ¿no? Tal vez la Iglesia Católica ha inculcado ese pensamiento, ¿no? Uno mira a los santos que tiene la Iglesia Católica, uno les ve la cara y no tiene cara de felicidad, tienen cara de tristeza, ¿no? Caras lánguidas, tristes, amargados, parecen. Y mucha gente dice, pero ¿esa es la vida cristiana? No, yo prefiero otra cosa. Ahora, Dios no tiene ese concepto. Ese es un concepto equivocado. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que seamos felices. Miren, el Salmo 68, versículo 19, dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, de bendiciones, de bendiciones. Aquí en el Salmo 1, cuando dice bienaventurado el varón, dicen los estudiosos que conocen bien el idioma, que está en plural. Es como que está diciendo que son muchas las bienaventuranzas del varón que no anduvo en consejos de malo, etc. Es decir, el Señor rodea nuestra vida de bendición. Miren, allí en México, como en otras partes del mundo, están festejando el Día de la Madre. Tener familia, tener la mamá, una mamá que nos cuida, que nos protege, es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios. Y para las madres tener los hijos también es una bendición de Dios.
Y poder celebrar este día es una bendición de Dios. La vida que tenemos es una bendición de Dios. Y Dios siempre nos sostiene, nos ayuda, rodea permanentemente nuestra vida. Todas las bendiciones. En Cristo dice la palabra de Dios que tenemos toda bendición espiritual. Es decir, Dios derrama abundantemente bendición sobre su pueblo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que vivan felices allí en el huerto del Edén. Y vivían felices. Tenían todo disponible para ellos. Tenían un trabajo para hacer. Miren, el trabajo da felicidad. Es una bendición de Dios. Adán y Eva tenían un trabajo para hacer, estaban poniendo los nombres a los animales, dirigían o manejaban todo lo que estaba allí. Tenían solamente que cuidarse de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuándo entró la infelicidad en el mundo? ¿Por Dios? No. Apareció cuando apareció la serpiente y entonces les hizo creer, primero a Eva y después a Adán, de que Dios les estaba mintiendo. Un gran error, ¿no? Una gran mentira. Bueno, Satanás es un gran mentiroso. Ahí entró la infelicidad. Ahí empezaron los problemas en el matrimonio. Ahí empezaron los problemas entre los hijos. Y seguimos para adelante y empezaron todas las demás dificultades. Y llegamos al capítulo 6, la maldad en el mundo es tan grande que Dios derrama el diluvio universal. Pero hasta que entró Satanás, el mundo era feliz, porque Dios quiere que las personas, los hombres y las mujeres seamos felices. La segunda cuestión sobre la felicidad, que me parece que es interesante, es ver que la persona bienaventurada es feliz no porque viva situaciones felices, es feliz porque es feliz en lo interior de su corazón. Nosotros diríamos que tiene el gozo cristiano. Muchas personas piensan en la felicidad, en vivir momentos felices. Sin embargo, los cristianos pueden estar felices, como dice un autor, ¿no? Que se llama Meyer. Él dice, uno puede ser feliz aunque esté en el calabozo. Pablo está en la cárcel con Silas. ¿Y qué hacen en la cárcel en Filipo? Cantan. Cantan con la misma alegría que cantamos nosotros hoy a la mañana. Y gracias a Dios no estamos en la cárcel. Pero ellos estaban en la cárcel y cantan. ¿Por qué están felices? Si están en la cárcel, tal vez están en una especie de pozo. Dicen que las cárceles de aquel entonces eran como un pozo con un solo agujero y el carcelero estaba en la boca del agujero, precisamente para que los presos no se escaparan. Tal vez están en un pozo, pero canta. Porque la felicidad del cristiano no depende de las circunstancias. Miren, el gran predicador Adrian Rogers, que seguramente ustedes lo habrán visto por internet o por televisión, siempre decía esto, ¿no? Ya está con el Señor. Todo lo que escuchen de Adrian Rogers realmente vale la pena escuchar su predicación. Él decía, miren, la alegría depende de las circunstancias, pero el gozo del cristiano depende de Dios. Y es cierto. Miren, a ustedes como a nosotros en Argentina nos gusta el fútbol y tenemos nuestro equipo de fútbol preferido. Cuando el equipo el día domingo gana y estamos contentos, cuando pierde estamos tristes. Sí, no hay mucha vuelta para encontrar a eso, ¿no es cierto? Depende del resultado de nuestra felicidad. Y así con todas las cosas. Nos va bien en el trabajo, estamos contentos, nos va mal, tenemos tristeza. En la escuela tenemos una nota linda y entonces la estamos mostrando. Decimos, miren, aquí en Argentina se califica de 1 a 10 y ando con un 10 ahí, la ando mostrando, estoy contentísimo, tengo un 10. Pero cuando la nota es por debajo del 4, y eso significa en la Argentina que está desaprobado, no la muestro a nadie, ¿no? Pero todo el mundo ve mi cara y se da cuenta que saqué un 4 o menos de un 4. ¿Por qué? Porque la alegría depende de las circunstancias, pero el gozo cristiano depende de Dios. Y hermanos, Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios no cambia. Por eso nuestra salvación está segura y nuestro gozo espiritual, aunque a veces tengamos lágrimas en nuestros ojos, no se cambia. Ese es el concepto de la verdadera felicidad. No depende de las circunstancias. En tercer lugar, es una cuestión del carácter.
depende de nuestro carácter. Miren, lo que vamos a mencionar aquí, como lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, está referido a nuestro carácter, a cómo somos, a cómo tenemos que obrar. Un carácter cristiano es un carácter transformado. ¿Y cómo está esa transformación? ¿Cómo viene esa transformación? Viene de adentro hacia afuera. ¿Recuerdan al apóstol Pablo escribiendo a los romanos? Él dice allí en Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento. Quiere decir que la transformación es algo que viene de adentro hacia afuera. Nosotros queremos hacer los cambios de afuera hacia adentro. No, ahí le erramos. Es de adentro hacia afuera. Y ahí empezamos a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero en cuarto lugar, si la felicidad es algo que es propio de nuestro carácter y surge dentro de nuestro corazón, realmente para ser o para tener una vida feliz, necesitamos tener esa relación con Dios por medio de Jesucristo. Solamente cito esto. Me encanta la historia de Felipe y el etíope. Recuerden, ¿no? Allí en el libro de los Hechos. Qué extraordinario lo de Felipe, ¿no? Esto es un paréntesis. Yo siempre hago paréntesis, ¿no? Esto es un pequeño paréntesis. Qué lindo lo de Felipe, ¿no? Predicó el evangelio tan completo, de forma tan completa, que el etíope entendió que tenía que bautizarse. Arrancó de Isaías 53 y llegó a la conclusión que tenía que bautizarse. Quiere decir que Felipe dedicó muchas horas a explicarle bien completo el Evangelio. Y después que escuchó el Evangelio, se separaron y el etíope se fue feliz a su casa. Se fue feliz a su casa. Cuando alguien tiene a Cristo en el corazón, vive la verdadera felicidad. Aquel que era el endemoniado gadareno, ahora ya no es más endemoniado porque el Señor le quitó el demonio, pero el Señor le dijo, anda a tu casa y contá cuán grandes cosas hizo el Señor contigo. Y se debe haber ido a la casa, y yo me imagino, por eso no dice la Biblia, pero me imagino que lo habrá hecho con gran alegría, porque a esta persona a la que tenían miedo, ahora la ven, una persona bien vestida, bien sentada, bien o bien parada, que se presenta y dice, miren lo que hizo Dios conmigo. Yo antes parecía que estaba libre porque me ponían cadena y me las rompía, pero en realidad estaba esclavo. Ahora soy verdaderamente libre. Ahora si quieren me pueden poner las cadenas que quieran. No importa, soy verdaderamente libre porque Cristo me hizo libre. Ahora, miramos en el Salmo, vamos al Salmo 1. Ya hemos dicho qué es la verdadera felicidad. Entonces, miramos allí en el Salmo tres aspectos de una persona que es feliz. Tres aspectos de una persona que es feliz. Lo vamos a mirar así rápido para no demorarnos tanto en el tiempo. Hay tres señales que nosotros podemos ver ahí en el Salmo. Fíjense el versículo primero. Tienen la Biblia abierta, ¿no? Por favor, no la cierren. Les quiero mostrar allí en la escritura algunas cositas. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primera señal. Una persona verdaderamente es feliz en el concepto de lo que dice la Escritura, de la palabra de Dios, si tiene cuidado de las compañías que tiene. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, él dice que las malas compañías corroen, ¿no? Las conversaciones, ¿no? Las malas conversaciones, las malas compañías no van bien. El hombre feliz tiene amistades que le ayudan a acercarse a Dios. Fíjense, dice, es un varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Quiénes son estas personas, no? Personas que dan consejos malos, personas que son pecadores. Las personas pecadores en el tiempo de Israel
eran personas que no estaban en la cárcel, no eran personas que hacían delitos, pero personas que tenían una conducta que los demás las veían indecorosas, ¿no? Eh, Tal vez la forma en que trabajaban, la forma en que se vestían, la forma en que hablaban, la gente los segregaba. A veces eran personas que tenían mala fama. No tenían que estar en la cárcel, no habían cometido ningún ilícito. Pero los israelitas decían, no, estos son pecadores, yo con eso no me junto. De hecho, los fariseos, recuerdan, ¿no? Encontraron que había muchos que eran pecadores y ellos a los publicanos y a los pecadores los despreciaban. Los publicanos eran los cobradores de impuestos y los pecadores eran las personas que tenían mala fama. La persona bienaventurada es una persona que no anda en el consejo de los malos, es decir, no tiene malos consejos, ni está en el camino de los pecadores, de las personas que tienen mala fama. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La primera cuestión es que el hombre feliz es alguien que cultiva amistades que me acercan al Señor. Personalmente yo doy gracias a Dios porque muchos de mis amigos son cristianos. Y en el servicio para el Señor he cultivado amistad con muchas otras personas, ¿no? Y en estos últimos años que he viajado bastante más, me ha permitido conocer personas de otros lugares y la amistad cristiana, no importa la latitud o el paralelo donde uno esté en este mundo, no importa eso, pero la amistad cristiana hace que uno tenga amigos con los cuales pueda nutrirse, digamos, y la vida cristiana pueda progresar y a uno le hagan bien. Y es importante tener esos amigos. Alguien dirá, entonces no tenemos que tener amigos que no sean creyentes. No, eso no dice la Biblia. Si yo miro bien el texto, aquí lo que me está diciendo es que yo no estoy compartiendo nada con estas personas. No quiere decir que no tengas esos amigos. Yo personalmente creo que necesitamos tener amigos que no sean cristianos. ¿Saben por qué? Porque si no tenemos a quién predicar el Evangelio. Y el Señor nos dejó el mandato de predicar el Evangelio. ¿Y a quién vamos a predicar si no tenemos amigos cristianos? Nos pasa a veces estar tan ocupados en las actividades de la iglesia, le decimos que no a actividades con otras personas y no tenemos amigos casi cristianos, especialmente para aquellos que somos de familias que nuestros padres ya eran creyentes. El Señor Jesucristo aquí en la tierra, por ejemplo en Lucas capítulo 15, es criticado porque él se juntaba con los publicanos y con los pecadores. ¿Se acuerdan que los fariseos decían, con los publicanos y los pecadores come, y con ellos bebe? Y el Señor le dijo, sí, tienen razón, yo me siento a comer con ellos. Pero el Señor jamás aprobó sus pecados. El Señor no compartía la equivocación de estas personas. Pudo estar delante de la mujer adúltera y no la felicitó por lo que estaba haciendo, ni le dijo, mira, no hay ningún problema. Le dijo, no peques más, no peques más. Y podía estar con personas como Mateo o como Zaqueo, por ejemplo. Zaqueo era una persona tremendamente despreciada por las personas. Era cobrador de impuestos, ladrón. Sin embargo, su vida cambió. Pero el Señor, cuando lo vio allí en el sicómoro, le dijo, bajá porque yo tengo que pasar en tu casa, es necesario que vaya a tu casa. Nosotros necesitamos relacionarnos con las personas que no son de Cristo porque tenemos que predicarles el Evangelio. Pero hermanos, otra cosa distinta es andar en el camino de ellos. No. Si empezamos a andar en el camino de ellos, la felicidad cristiana se diluye. Porque nosotros tenemos el gozo con el Señor andando en el camino del Señor. Pero cuando empezamos a tener conflicto con la voluntad de Dios o con los planes de Dios o con las leyes de Dios, y ahí hay un conflicto en nuestra vida. Aquí el texto nos enseña que no debemos compartir. Ahora sí comparto con aquellos que me edifican. Me encanta, como ya les he dicho, conversar con algunos hermanos que nos cuentan de sus experiencias, de sus triunfos, también de sus derrotas. Todas esas cosas nos ayudan a crecer, son como señales de advertencia para nosotros. Primera cuestión de una persona que es feliz, es una persona que tiene buenas amistades, que amistades le ayudan a crecer en su vida cristiana. En segundo lugar, versículo 2, miren allí el versículo 2.
Hay algo que siempre les marco a los hermanos cuando estudiamos la Biblia: hay que mirar lo que llaman los conectores, ¿no? Cómo una idea se va enganchando con la otra, ¿no? El texto ha dicho en el 1 que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino, y acá es como que nos está mostrando lo contrario. En el versículo 1 lo que no tiene que hacer, en el versículo 2 lo que sí tiene que hacer el hombre que vive una vida feliz. Dice, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La primera señal es el tema de las amistades. La segunda es nuestras costumbres santas o hábitos piadosos, como dicen otras personas. Una persona es feliz si tiene este hábito piadoso de acercarse a la palabra de Dios. Dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita. Miren dos cosas allí que dice el texto. Para el hombre feliz, la palabra de Dios es lo que llena su corazón, es su delicia, es el deleite de su corazón. Cuando uno escucha la palabra de Dios y reconoce que es una porción de la palabra de Dios, es algo que a uno le alegra el corazón. A veces vemos la televisión y alguien menciona algo de la Biblia y yo presto atención. ¿Por qué? Porque es algo que tiene mucho que ver con nosotros. Y cuando abrimos la escritura o cuando alguien nos comparte la palabra de Dios, la escuchamos con atención porque es algo que para nosotros es delicioso, es algo que nos hace bien, que llena nuestro corazón, nos alegra. La palabra de Dios siempre es importante. Me encantó, estábamos recién en la Cena del Señor, los hermanos leyendo la escritura y pudiendo ir al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, ver cómo todo converge en la persona del Señor Jesús, ¿no? De su vida relatada en los Evangelios, como también preanunciada desde el Antiguo Testamento. El hombre feliz es alguien que encuentra que la palabra de Dios es lo mejor para él. Ahora, no solamente encuentra que es lo mejor para él, sino dice que la medita de día y de noche. La expresión de día y de noche me hace pensar en algo que es constante, alguien que es perseverante. Mientras estudiaba esta porción de la Biblia, consultaba a algunos autores cristianos. Nosotros tuvimos en Argentina un gran escritor, un gran predicador que se llamó Walter Bevan, y probablemente en idioma castellano escribió el comentario de los 150 salmos, sea uno de los comentarios que sea lo mejor que hay en habla hispana. Y él también piensa que cuando dice de noche o de día y de noche, no solamente habla de constancia, también habla de circunstancias. De día las cosas son muy lindas. Nosotros ahora tenemos un sol maravilloso, un sol otoñal aquí en Argentina, y es muy lindo. De noche la ciudad es oscura, ¿no? Se pone todo oscuro. Y si uno sale de los lugares más habitados, más oscuro todavía está. Y don Walter, a quien también tuvimos el privilegio de conocerlo cuando éramos muy chicos, él piensa, no solamente es alguien que medita constantemente, medita en toda circunstancia. La verdad es que está bueno abrir la Biblia cuando las cosas nos van bien. Pero hermanos, qué necesario y qué útil es abrir la palabra de Dios cuando la noche está bastante oscura y muy cerrada y nosotros no vemos el camino. Allí, como dice el Salmo 119, termina siendo una luz en nuestro camino, ¿no? Lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Ahora, ¿qué es lo que hace esta persona que es feliz? Encuentra que la palabra de Dios es maravillosa. Encuentra que la palabra de Dios es algo que tiene que ser permanente. ¿Y qué hace con esa palabra? La medita. La medita. Ustedes dirán, la estudia. No dice que la estudia, dice que la medita. Estudiar es otra cosa. La meditación es la reflexión profunda en la palabra de Dios. Yo puedo estudiar el texto y poder mirar a ver bien qué es lo que dice, tomar las ideas centrales, principales,
Bueno, todas las cosas que hacen el que estudia la Biblia en profundidad. Pero la meditación es poder reflexionar, es poder poner la palabra de Dios en un lugar y nosotros al lado, y empezar a ver cómo está andando nuestra vida. ¿Está igual que la palabra de Dios? No sé cómo le llaman allí en México, pero acá los albañiles, los que construyen casas y van poniendo los ladrillos, agarran una pequeña soguita y abajo le ponen una pesa de plomo. A eso le llamamos la plomada. Y entonces van poniendo un ladrillo arriba del otro. Y a cada rato van y ponen a ver si la línea que marca la soga está exactamente derecha y la ponen al lado de la pared para ver si la pared está bien. La soguita está bien, la pared es lo que hay que ver. Por ahí, si el albañil no es muy bueno, se da cuenta que la tiene que volver a hacer de nuevo la pared. Entonces, por ahí no levanta tanto, ¿no? Levanta 2 o 3 hiladas y va haciendo. La Biblia es la plomada, se pone a la par nuestra en la vida, para ver si el edificio que estamos construyendo día a día, hora a hora, momento a momento, circunstancia a circunstancia, está derecho o está torcido. La meditación de la palabra de Dios nos ayuda a reflexionar y a mirar nuestra vida y ver si el muro que estamos edificando está bien puesto, bien derecho. Si no lo está, tenemos que hacer una corrección. Y la meditación nos ayuda en eso. El hombre verdaderamente feliz es alguien que, como dijimos, tiene buenas compañías, medita en la palabra de Dios, tiene un hábito saludable, un hábito piadoso, que es acercarse a la palabra de Dios. Pero además tiene una vida de fruto. Miren el versículo 3, dice, será, y ahí hace una comparación, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Lo compara con un árbol. Lo compara con un árbol. Un árbol que tiene buen fruto. Ahora, para que tenga buen fruto, ese árbol tiene que estar plantado junto a corrientes de agua. Como les dije en la foto, nosotros estamos al lado de un río que es muy grande y muy caudaloso. De hecho, a pesar de todo de las represas que le han hecho desde Brasil y en la Argentina y en Paraguay, porque cruza los 3 países, lo mismo tiene mucho caudal de agua. Y entonces todos los árboles que tenemos por aquí cerca, todos están bien verdes siempre, todo el año están verdes, nunca se ponen amarillos. Ahora en otoño un poquito por el frío, pero si no siempre están verdes. ¿Por qué? Porque están junto a la corriente de agua. Pero además nuestra ciudad tiene esta particularidad. Está rodeada por muchos arroyos y algunos van por debajo de la tierra. Nosotros a eso le llamamos las napas. Mucha gente saca agua de esos ríos subterráneos. Por supuesto, los árboles, cuando echan las raíces, también toman agua de esos ríos. Por eso están verdes. Pensaba en este texto. Un hombre que es feliz es un hombre que tiene sus raíces como un árbol, ¿no? Pero sus raíces están tomando el agua de vida. Están abrevando del mejor arroyo, ¿no? Que es la persona del Señor Jesús. Hay personas que están preocupadas por sus hojas nada más, pero la verdad que nosotros deberíamos estar preocupados por nuestras raíces, porque de acuerdo a las raíces que tengamos y en dónde estamos tomando el agua, así será el fruto que tengamos. Hablando de fruto, la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, produce un fruto, que como dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, es el fruto del Espíritu. Es uno solo con 9 partes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, que son sinónimos. Si nuestro árbol tiene las raíces puestas en la obra del Espíritu, nuestros frutos serán como dice aquí, ¿no? Un fruto que da su tiempo, es decir, el árbol está funcionando bien, la hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí
Esa palabra prosperidad, algunos la identifican solamente con cuestiones materiales. No, miren, aquí el contexto nos está diciendo que prosperará espiritualmente, tendrá éxito en la vida de fe. Un hombre que será un hombre de oración, hombre o mujer, ¿no? De oración, que encuentra su delicia en la palabra de Dios, que crece por su estudio de la palabra, pero también porque tiene buenas personas que lo rodean, pero además porque sus raíces están en las corrientes de agua, en las corrientes de agua viva. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, esas corrientes de agua tenemos que buscar. Esas son las corrientes de agua que nos van a nutrir. Ahora, miren qué tremendo esto. El versículo 4 empieza con otra conexión, ¿no? Y dice, no así los malos. Todo lo que dijimos es para los que son felices, ¿no? Las personas que son justas según Dios. Pero el texto dice, no así los malos. Mientras la persona que está cerca de la palabra de Dios, que ama al Señor, que sus raíces están bien puestas, dice, no así los malos, porque los malos, al contrario de los buenos, son como el tamo que arrebata el viento, es decir, como un pequeño arbusto, le decimos aquí en Argentina, como la zarza que vio Moisés, que a él le llamó la atención porque la zarza ardía y no se consumía, porque lo normal es que ese tipo de arbusto se consuma en un segundo. Y aquí el salmista dice, los malos no son un árbol bien plantado, son un arbusto que arrebata el viento. Son personas guiadas por sus propios instintos, ¿no? Sus propias pasiones. Y como la zarza en el desierto, después no queda nada. Esas personas, dice el versículo 5, van a ser castigadas. Y fíjense qué interesante lo que dice el versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Saben qué significa la primera frase? Yo siempre lo leí. Dije, ¿estará hablando de la resurrección? No, no habla de ninguna resurrección aquí. Aquí lo que está diciendo el salmista es que estas personas no se pueden escapar del juicio. Eso es lo que quiere decir. No se levantarán los malos en el juicio, es decir, no se pueden escapar. Como tampoco es imposible que haya pecadores en la congregación de los justos. Dios va a separar lo bueno de lo malo, el trigo de la paja. Y las personas que vayan a la condenación, alguno dirá, bueno, yo prefiero irme por otro lado. No, nadie se puede levantar. Nadie se levantará del juicio. No solamente los malos, no queda nada de ellos, son como el arbusto, sino que también están destinados al castigo final. Y termina el versículo 6 con un porque, es decir, nos está explicando la razón. ¿Por qué el Señor va a separar lo bueno de lo malo? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Miramos primero la segunda parte del versículo. La senda de los malos va a perecer, está condenada a la destrucción. Dios no pasa por inocente al culpable. Dios es justo. Dios es justo. Y es bastante solemne esto para mirar a las personas que nos rodean, ¿no? Que caminan lejos de Dios y que necesitan del Evangelio, porque la única manera de alcanzar la justicia es por medio de Cristo. Pero termino con la primera parte del versículo 6. Porque tenemos que ver por qué el creyente es feliz, verdaderamente feliz. Dice el versículo, Jehová conoce el camino de los justos. Esta palabra conocer en la Biblia no se refiere simplemente a saber algo. Siempre que se menciona la palabra conocer desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, se refiere a un conocimiento profundo, intenso. Y acá dice el Señor que conoce profundamente nuestro camino. A mí me parece tan consolador esto. Estamos pasando un tiempo de tanta crisis, tanta angustia, personas que se enferman,
hemos visto hermanos nuestros que han pasado a la presencia del Señor por causa del COVID, familias que están angustiadas, iglesias que no se pueden abrir, un montón de situaciones que son tristes, y a veces uno piensa, y el Señor está con nosotros. El Señor conoce el camino que estamos transitando. Y es consolador esto, porque el Señor no está solamente observando. Ese conocimiento hace que el Señor tenga una actitud, nosotros decimos aquí en la Argentina, activa, ¿no? Proactiva. Es decir, el Señor está para cuidar a su pueblo, el Señor está para auxiliar a los suyos. Y eso es un motivo de alegría también, porque no estamos solos. En este mundo tan conflictivo, tan hostil, tan difícil para vivir. Maravilloso, porque es el mundo creado por Dios, pero marcado por el pecado, arruinado por las injusticias. Estamos viendo en este medio de la crisis sanitaria, estamos viendo las miserias de las personas, ¿no? Aquí en Argentina se roban las vacunas, por ejemplo, para los grupos de riesgo. Una cosa terrible. Vemos las cuestiones más bajas. En medio de este mundo difícil, Dios está con nosotros, Dios conoce nuestro camino y Dios nos sostiene, Dios nos ayuda. Hermanos, Dios nos hace verdaderamente felices. Verdaderamente felices porque somos bienaventurados con Él. Somos bienaventurados porque Él llena nuestra vida de bendición. Y porque andando en su camino, con amistades cristianas, con hábitos piadosos, y también teniendo bien en claro que el Señor está siempre con nosotros para darnos fuerza y vigor, para que tengamos fruto en nuestra vida. Podemos vivir esa vida que sea feliz, una vida, como dice allí el Salmo, donde todo lo que hace prosperará. Entonces tendremos nuestro ministerio, pero si estamos en la voluntad del Señor, prosperará. Nuestra familia, si está en la voluntad del Señor, prosperará. Nuestro trabajo inclusive. El Señor bendice nuestra vida, para que nuestra vida sea feliz. Como dijimos antes, podemos estar en la cárcel como Pablo, pero como el gozo depende de Dios, y sabemos que siempre está con nosotros, porque Él conoce nuestro camino, no importa en el pozo donde estemos. Podemos cantar al Señor, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, Dios conoce a los suyos, sabe el nombre de cada uno de nosotros. Hoy nos hemos conocido un poquito a través de este medio cada uno de nosotros, pero Dios nos conoce muchísimo mejor, y eso está muy bueno, y es una gran alegría para nosotros. Que Dios nos bendiga, tener vidas felices, felices con el Señor, y andando en el camino del Señor como Él nos marca. Por eso les invito a que vuelvan a releer el Salmo número 1. Y los consejos, las indicaciones que encontramos en los primeros 3 versículos, los puedan aplicar en su vida, para que, poniendo en práctica estas cuestiones, puedan vivir esa vida feliz, que es una vida feliz cerca del Señor, con la ayuda del Señor. Gracias, hermanos, por la atención. Y si me permiten, me gustaría orar por todos ustedes para concluir este momento. Padre Celestial, Dios nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este hermoso salmo que estamos meditando. Gracias porque allí nos enseñas lo que es ser bienaventurado. Y Señor, entendemos de que somos bienaventurados porque aunque no vimos a Cristo, creemos en Él. Así nos dice tu palabra. Y somos bienaventurados porque tú estás con nosotros, conoces nuestro camino, conoces nuestras vidas y siempre nos sostienes en todo momento. Señor, el mundo en que vivimos es un mundo difícil, con muchos problemas, y hoy vivimos una crisis que atañe a todo el planeta y que afecta a todos tus hijos en el lugar donde están. Pero te damos gracias, Señor, que en cada lugar en donde estamos podemos sentir tu presencia, tu fortaleza, así como Pablo y Silas allí en la cárcel estaban tranquilos y confiados porque sabían que en ese lugar tú también estabas. Señor, nosotros podemos estar tranquilos, confiados y alegres
porque sabemos que siempre estás con nosotros. Te alabamos y te bendecimos por eso. Y gracias te damos una vez más por tu palabra. Y Señor, que hiciéramos pedirte tu bendición por todos mis hermanos allí en México. Gracias por esta oportunidad que nos das. Es un privilegio que nos has concedido el poder compartir este rato. Y quisiera pedir tu bendición por cada una de las vidas de mis hermanos. Conoces las necesidades, aquellas cosas que les producen tristeza, también sus alegrías, sus desafíos, sus metas. Señor, queremos poner sus vidas en tus manos para que tú los sostengas y los bendigas allí en el lugar donde están. Y nuevamente, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y postrados en tu presencia, te adoramos. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermanos.